Estás escuchando Pasión Emprendedora junto a Fernando Origián y Leo Mon. Oscar Anzonena, bienvenido a Pasión Emprendedora. Bueno, un gusto estar acá. Es un gusto tenerlo con nosotros. ¿Querés presentarlo, Flor? Sí, él es licenciado en periodismo, es director de la empresa DPO Consulting y acaba de sacar un libro que habla sobre qué es ser, justamente lo que veníamos hablando, un líder coach. Por eso me gustaría que hoy, como nos dio la editorial Fernando, nos cuentes vos de qué se trata. Bueno, un gusto estar acá con ustedes. El libro, Líder Coach, lo que plantea es una mirada sobre el liderazgo. Una mirada tal vez diferente, en el sentido, ahí yo en la introducción cuento una anécdota. Yo hace muchos años soy consultor de empresas, trabajo como instructor, como coach, y el tema de liderazgo es un tema crucial en el mundo de las organizaciones. Yo diría que hay dos temas que vienen dando vueltas por lo menos 2 o 3 décadas y que todavía tal vez no se han logrado resolver. Uno que es el tema del trabajo en equipo y otro es el tema del liderazgo, ¿no? Son dos temas que han cruzado el cambio que han venido realizando el mundo de las organizaciones en las últimas décadas. Yo creo que para abordar el tema del trabajo en equipo, el mundo de las empresas miró al deporte, ¿no? Porque el tema de los equipos es un tema central en el mundo de los deportes. Pero para resolver o para abordar el tema del liderazgo, miró el mundo de la política o el mundo social. Y ahí tomó un esquema que yo creo que es tal vez el que ha impedido dar cuenta en forma acabada del tema del liderazgo, ¿no? Porque una de las preguntas que yo me hago en el libro es ¿por qué desde hace muchos años hay tantos libros de liderazgo, tantos cursos de liderazgo, tantas teorías de liderazgo y tan pocos líderes? Entonces es una pregunta, que tal vez a mí me motivó de esto. Yo cuento una anécdota que en uno de los cursos se generó un debate, ya hace muchos años, de decir, bueno, ¿qué es el liderazgo y cuál es un modelo de liderazgo? Y uno de los cursantes dice, bueno, para mí un líder es Hitler. Y eso generó todo un debate muy importante. Pero cuando él fundamenta por esto, dice, bueno, es decir, líder era alguien que tenía un carisma, que tenía seguidores. Y uno puede no estar de acuerdo, pero a mí eso me generó... entonces esa pregunta la hice en muchos cursos y veía que esta respuesta, que parece muy repulsiva, pero que de alguna manera tenía mucho consenso, estaba como muy arraigada. Y a mí eso me generó empezar a ver qué había detrás de esa mirada de, bueno, tomamos como modelo de liderazgo a grandes líderes, y entre ellos Hitler. ¿Y qué distingue eso? Y que ejercía la influencia sobre una gran cantidad de seguidores. Entonces yo digo, desde ese lugar, Hitler es lo mismo que Mahatma Gandhi o lo mismo que Jesús. No hay diferencia. Entonces, ¿cuál es el valor que distingue el liderazgo? A mí eso me motivó a empezar a ver, por ejemplo, toda la bibliografía. Y empecé a descubrir que distintas teorías del liderazgo, que se han desarrollado muchísimo en los últimos años, tenían en común esto que yo terminé nombrando el paradigma de la influencia. Que lo que unificaba esta idea del liderazgo era que había alguien que ejercía de distinta manera influencia, en forma formal o informal o lo que sea, sobre un conjunto de seguidores. Y que sobre eso se construía distintas teorías. Pregunta, porque uno puede pensar en la influencia y uno también puede pensar en el fanatismo. Cuando la influencia se convierte en un fanatismo en donde el líder no solo está bajando línea o dando una directiva, y que se convierte en un fanatismo irracional. Irracional como hemos tenido, no me acuerdo en este momento, esos líderes que han matado gente simplemente porque todos decidieron suicidarse, creo que fue en Centroamérica, no me acuerdo el caso. O los líderes musicales, ¿no? que juntan 60.000 personas en un estadio
o los líderes políticos. Vos me preguntás a mí, y para mí el líder era mi abuelo paterno. Como él conducía la familia y la mesa familiar, ¿no? Era un verdadero líder. Pero ¿dónde un líder pasa a ser líder, verdaderamente líder anclado, y genera positividad o negatividad? Bien, te contesto, digamos, termino la idea. Es decir, yo digo, si lo que distingue a lo que decimos que es el liderazgo es solo la influencia, lo que hacemos es vaciar de valores la idea del liderazgo. Bien, entonces pongo en el mismo lugar a Mahatma Gandhi o a Martin Luther King que a Hitler o a este fanático que termina matando a la gente. ¿Por qué? Porque los dos, digamos, estos 4 personas, todos generan influencia, para un lado o para otro. Es decir, el liderazgo siempre implica algún tipo de influencia. Pero yo digo, me paro en otro lugar y digo, para poder abordar los desafíos actuales, este esquema no está funcionando. Entonces, lo que yo planteo es pensar el liderazgo desde un paradigma del desarrollo personal y organizacional. No desde el paradigma de la influencia, sino desde otro lugar, donde lo que puedo validar de entrada, ya por la misma definición, de que el valor que yo distingo es que el líder aporte al desarrollo del otro, que el líder no es quien tiene seguidores, sino aquel que genera valor en el otro, que genera nuevos líderes. Entonces, ya ahí estoy, desde esa primera definición, estoy poniendo el valor arriba de la mesa. O sea, ahora, que en este mundo, disculpame, sí, por favor. En este mundo, en donde los influencers, concretamente, que son pseudo líderes, para llamarlo de alguna manera, que no generan valor intrínseco o humano o organizacional, no son líderes, son solo influencers. Lo que sí, a ver, le quiero dar otra vuelta para poder responderte a esto. Yo, como estoy tratando de resignificar este concepto, trato de no hablar de líderes, sino tratar de hablar de liderazgo. ¿Por qué? Pues si yo hablo de líderes, estoy diciendo, este es líder y este no. Parecería que fuese un tema de su identidad personal. Entonces, si yo digo, este es líder, siempre es líder. Y lo cierto, cuando uno va a la vida, ve que hay gente que se comporta, se maneja como desde el liderazgo en algunas circunstancias y no en otras. Es decir, puede ser ejercer el liderazgo con su equipo y no con sus hijos, o al revés. Entonces, yo digo, es más lógico hablar del liderazgo como una acción, como una conducta que pueda ser observable, y no del líder como una identidad que implica determinados rasgos. Pero si ponemos como parámetros Diego Maradona o Lionel Messi. Diego Maradona hoy pasaría a ser un fanatismo y Lionel alguien que ejerce liderazgo o líder. Vuelvo a lo mismo. Puede ser que Lionel Messi en determinado ámbito ejerza un liderazgo y en otro ámbito no. Entonces yo no puedo definir si es o no es líder. Es decir, me estoy corriendo del sentido común. ¿Se entiende? Es decir, nosotros estamos formateados el sentido común desde este lugar de la influencia. Y yo digo, entonces decimos, el líder de la barra brava, el líder de la banda de asaltantes, el líder de del grupo de música. Y entonces es líder porque mata gente y tiene... No, yo quiero salir desde ese lugar y hablar del liderazgo de alguien que genera nuevos líderes. Entonces, por eso no puedo responderte desde el lugar que vos me lo preguntas, porque estoy tratando de plantear otro lugar desde el liderazgo. El liderazgo tiene un ámbito. Si ese ámbito no se produce, no hay liderazgo. Puede haber alguien que puede ser un líder que genera una influencia, pero no un liderazgo. ¿Es así? A ver, vos hace un ratito hablabas del jefe y del líder. Exactamente. Entonces yo te diría que el ser jefe tiene que ver con una posición. Es decir, la empresa te toma para esa posición. Al tener esa posición vos tenés un poder formal y por lo tanto tenés un ámbito de decisión y de influencia. ¿Bien? Eso lo da el poder formal.
un gerente, un ministro, el jefe de algo, el poder formal, el capitán de un equipo. ¿Bien? Ahora, una cosa es el poder formal y otra cosa es la autoridad que uno desarrolla. Es decir, la autoridad me lo atribuye la gente con la cual yo trabajo. No me lo da la empresa, no me la da la institución, sino que yo me lo gano con mi gente. Entonces, yo hago esta distinción. Por lo tanto, uno puede ser jefe y ejercer el liderazgo, o puede ser jefe y no ser líder. ¿Se entiende esto que vos decís? Cuando la gente dice, este jefe, acá es jefe, pero no... ¿cómo es el dicho? Es decir, cualquier es jefe, o el que sabe trabaja y el que no es jefe, una cosa así. El que sabe que no es jefe. Ahí está. Entonces, ese dicho que te está diciendo, que la gente reconoce el poder, pero no le da autoridad. Entonces, la pregunta es, ¿ahí hay liderazgo? Ahí no hay liderazgo. O sea, ¿puede haber liderazgo sin autoridad formal? También. Nosotros muchas veces vemos que alguien ejerce un liderazgo y no tiene el cargo. O sea que hay autoridad y hay un ámbito, y en todo eso tiene que haber un cierto nivel de influencia positiva, sí, para que se dé el liderazgo y no solo un líder. Exactamente. Al menos esto es una forma, es un modelo, es una manera de ver, no es la verdad, porque todo modelo en realidad es una construcción teórica. Entonces, es una invitación a mirar el liderazgo desde esta perspectiva. ¿Cómo ves el liderazgo en un grupo de emprendedores que se lanzan? Porque hoy los emprendedores solos no llegan a ningún lado. La gran mayoría son equipos de a 2 o de 3 o a veces 4, que conforman un emprendimiento. Sí. Y es un trabajo mancomunado entre ese equipo, cada uno aporta una parte. ¿Quién es el verdadero líder? ¿Cómo identificás al líder en esa organización tan equivalente en términos de poder, control, autoridad? Sí. ¿Quién es el que tiene la última palabra? Fíjate vos, es muy interesante lo que vos me planteás, porque vos me estás planteando nuevas formas de organización, nuevas formas de asociación, nuevas formas de trabajo, y esto está relacionado con lo que yo te estoy planteando. La mirada tradicional no da cuenta de esto. Entonces, si yo te respondo de la manera tradicional, ¿quién es líder? Justamente no te puedo responder esa pregunta. En cambio, si yo te digo quién ejerce el liderazgo, lo que te diría es que en estas nuevas formas de asociación, donde no hay un poder formal, sino que por ahí 4 personas van rotando, el liderazgo rota. Y en determinados momentos hay gente que, no sé, en la venta asumirá el liderazgo alguien, en decisiones complejas la asume otro, en momentos emocionales donde hay determinadas crisis, muchas veces la asume otra persona. Entonces, muchas veces este liderazgo va rotando y no tiene que ver con personificarlo con una persona, sino es una acción, es una actitud asumir el liderazgo. No es una identidad personal, ¿se entiende? Es decir, esta es una de las diferencias. Entonces, yo digo, ¿cómo identificamos el liderazgo? Y lo tenemos que identificar con conductas observables, no con la característica personal de la persona, porque alguien podría tener determinadas características y sin embargo no actuar desde el liderazgo en determinadas circunstancias. ¿Se aprende a ser líder o se enseña? 100% se aprende. Hay gente que tiene determinadas características que le resulta más fácil y otro le puede resultar más difícil, pero todo lo que son las competencias, vuelvo a lo mismo, si uno puede decir que son comportamientos, todos los comportamientos se pueden desarrollar. Hay algunos que a mí me van a ser más fácil y a otros para vos va a ser más sencillo. Pero lo cierto es que todo se puede aprender, y la idea que plantea el libro plantea primero este modelo, después plantea 5 conductas observables que puede decir que en distintos ámbitos puede cambiar, pero decir, estas son las conductas que definen el liderazgo. Y después plantea que para este modelo tiene necesariamente que partir del autoliderazgo. Esa es otra característica, porque yo no puedo plantear el liderazgo si yo no me lidero a mí mismo. Entonces implica también partir de
cómo yo trabajo con mi ego, cómo trabajo con mis emociones, cómo si yo no hice un planteo de desarrollo personal, difícilmente pueda acompañar a otro en su propio desarrollo. O sea que uno tiene que empezar con el autoliderazgo más que hacer antes que todo lo demás, porque, pero por supuesto, porque uno dice, hay una frase que decía walk the talk, todo lo que decís, caminalo primero. Absolutamente. O sea, si vos no lo caminás primero, en realidad no vas a poder después hablarlo. Contanos así rápidamente, tenemos pocos minutos más, algún ejemplo o algún caso que hayas tenido en alguna empresa o emprendimiento donde tuviste que trabajar un liderazgo negativo. Liderazgo negativo. Sí. A ver, que no provocaba un impacto positivo en la organización. Mira, yo te diría que eso es la moneda más común. Moneda más común. ¿Por qué? Porque tradicionalmente la gente asciende a las empresas por el poder formal, por sus competencias técnicas más que por este tipo de competencias de liderazgo. Uh-huh. Al menos esto tradicionalmente es lo que ha sucedido en la empresa, y entonces está más acostumbrado a dar órdenes que a trabajar en el desarrollo de las personas, a establecer la disciplina, a establecer, digamos, las jerarquías. Y ¿qué sucede con eso? Digamos que generalmente se aplasta el talento. Y vos, hoy, antes de arrancar, me planteabas el tema de los millennials. Ese es uno de los temas centrales. Los millennials, las nuevas generaciones, valoran la iniciativa, valoran a quienes agrega valor. Por ejemplo, yo he trabajado con empresas informáticas, y el problema de las empresas informáticas son la gran rotación que tienen. ¿Por qué? Porque los pibes no se quedan. Es decir, y no tienen problema enseguida conseguir otro trabajo. ¿Y qué valoran? ¿El mismo sueldo? ¿La hora social? No, valoran el jefe que les agrega valor. En su carrera profesional. En su vida. No solamente en su carrera profesional, sino que les enseña, que los acompaña, que los aconseja, que les abre nuevos caminos, que le hace ver cosas distintas. Hay un dicho en la consultoría que es: la gente no renuncia a la empresa, renuncia al jefe. Y esto, por supuesto, digamos, no siempre es así, pero muchas veces es así. Renuncia al jefe. Y en los millennials es muy claro el tema. Los tipos se quedan porque sienten que con esa persona van a avanzar. Van a avanzar y van a avanzar en sus vidas. En sus vidas. En sus vidas. La verdad, Oscar, un gusto tenerte en el programa, que compartas tu libro con nosotros. Lo vamos a difundir por las redes para que la gente tome este libro como un camino nuevo de ver el liderazgo, coach. Y estás bienvenido cuando quieras para otra charla. Seguramente vamos a invitarte para hablar un tema específico. Bien. Nuevamente. Y si querés decir alguna palabra más. Sí, como cierre te quería decir, digamos, el título del libro es Leader Coach. ¿Y por qué es eso? Porque lo que estamos planteando, que desde esta perspectiva, que el liderazgo implica el compromiso con otros líderes, desarrollar a otras personas, necesariamente el que lidera debe incorporar las competencias de un coach para acompañar esos procesos. Muy interesante, muy interesante. Bueno, otra vez muchas gracias. Gracias por venir hasta la radio. Florencia, excelente. Gracias por traer a Oscar, por estar acá en nuestro programa de Pasión Emprendedora otra vez, de ir formando parte del equipo. Un beso grande para todos, muy buena semana, y miércoles que viene a las 9 horas, otra vez aquí en Radio Conexión Abierta, Pasión Emprendedora.